Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. Pues ahora damos apertura al podcast de nosotras. Mi nombre es Ana y vamos a hablar un poco sobre el poeta Julio Arboleda, poeta colombiano, y dar unos datos significativos sobre él, y ahorita intentaré recitar uno de sus poemas. Como dato principal, su biografía, su nombre completo es Julio Federico Arboleda. Se le denominaba como poeta soldado, ya les diré el por qué. Porque fue un escritor, fue un empresario, fue también un general y político colombiano, perteneciente específicamente al Partido Conservador. Nació el 9 de julio de 1817, hijo en Timbiquí, Cauca. Él es del Cauca. Primer hijo del José Rafael Arboleda y de Matilde Pombo. Él pertenecía a la aristocracia, a unas familias aristocráticas en Popayán. Venía de una familia de alta clase como tal. Pertenecía dentro de esas jerarquías aristocráticamente hablando. Su bisabuelo pues fue Francisco José de Caldas. Entonces por eso perteneciente a todas esas familias como tal. Se afilió al ejército y pues ascendió al rango de general en esa época. Participó en varias guerras civiles, una con Tomás Cipriano en 1860-1862. Venció a Gabriel García Moreno en la batalla de Tulcán. Este enfrentamiento, esta guerra se dio en la parte de la zona de Ecuador, porque pues era una confrontación militar, pero tenía un trasfondo muy político bastante fuerte, y era pues cuestiones de fuerzas de partidos que habían allí. Se dio esa guerra en 1862, un año después de finalizar la guerra civil que tuvo con Tomás Cipriano. También fundó el periódico El Independiente. Cuando ya se estableció como escritor, fundó el periódico El Independiente, y ayudó en la redacción de algunos artículos en el Siglo. También fue intérprete y hizo publicaciones en varias revistas, unas en El Patriota en 1842, en El Payanés en 1843, y pues como poeta perteneció al género del romanticismo. Uno de sus últimos datos es que ganó las elecciones en 1861, pero fueron anuladas por medio del Congreso, al no reunirse el Congreso para la elección, sino que se canceló como tal. Pero Arboleda después fue nombrado como procurador, ya que hubo la ausencia del otro, que se llamaba Bartolomé Calvo, y pues asumió a la final el ser presidente de la Confederación Granadina en esa época. Estuvo en el cargo el 10 de 1 y el 18 de julio de 1861. Digamos que pues esos son los datos que podemos encontrar en este poeta soldado, que lo que más llama la atención el hecho de que alguien que pertenecía a las jerarquías militares podía tener incentivado, digamos, ese profundo sentir como poeta. Y lo vamos a encontrar en uno de sus poemas llamado A la mudanza de la fortuna, la cual voy a indicar, voy a recitarlo. Yo vi el rojo sol, la luz serena, turbarse y que en un punto desaparece. Su alegre faz y en torno se oscurece el cielo, y con tiniebla de horror llena. El austro proceloso airado suena, crece su furia, y la tormenta crece, y en los hombros de Alante se estremece el alto Olimpo, y con espanto truena. Mas luego vi romperse el negro velo deshecho en agua, y a su luz primera restituirse alegre el claro día. Y de nuevo esplendor ornado al cielo miré, y dije, ¿quién sabe si la espera igual mudanza a la fortuna mía? Muchísimas gracias. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Mi nombre es Lina Marcela Rubiano. También voy a hablarles un poco acerca de la vida, algunos datos curiosos de Julio Arboleda. Ya mi compañera nombraba acerca de su vida militar, su vida política, su vida pública, los cargos que desempeñó. Julio Arboleda era un terrateniente del sur que
venía de una familia aristocrática del Cauca, hacía parte de una, como una especie de, como una especie o una clase social privilegiada. Fue un militar y político de una ideología marcadísima conservadora. Fue uno de los detractores y activista en contra de la abolición de la, de la esclavitud. Era una ideología, era una idea o una ley que no consideraba se pudiera dar o se debiera dar. Entonces fue un activista en contra de que esto sucediera, pero pues cuando se dio, cuando se entró en rigor la ley en el estado de la Nueva Granada, pues él decidió e intentó llevarse sus esclavos a otros estados para poderlos vender. Tuvo una vida bastante azarosa en lo público, y precisamente en este ámbito pues se da toda su obra poética. Con José Eusebio Caro fueron como considerados unos de los poetas más importantes del romanticismo de la Nueva Granada. Eran como una especie de idea, no, de poesía paralela, puesto que pues habían nacido en el mismo año. También pues compartieron cerca pues como en visiones políticas similares, entonces sus vidas fueron denominadas como muy paralelas. Arboleda logra como mezclar y refundir episodios acerca de la historia de la conquista con leyendas indígenas, teniendo éxito como en ese camino, como en esa idea de armonizar ese espíritu del conquistador con el espíritu indígena, el alma europea con el alma americana, y pues de la misma manera hace una descripción bastante pintoresca y bastante romántica de los paisajes colombianos, especialmente lo que son los paisajes de Popayán. Julio Arboleda muere el 13 de noviembre de 1862, asesinato ordenado por Tomás Cipriano de Mosquera, quien dicen pagó la suma de 200 pesos para que pues se llevara a cabo el crimen, el asesinato. Entonces muere en Berruecos, Nariño, pero posteriormente su cuerpo fue trasladado a Popayán, donde fue sepultado en el Panteón de Próceres en Popayán, donde reposan sus restos. Dentro de la obra poética de Julio Arboleda encontramos este poema, Restos de Bosque Inmemorial, que quiero compartirles. Dice así: restos del bosque inmemorial, testigo de mil y unicasos que la ciencia ignora, roble imperial de bóveda sonora, tiende en la plaza su ondulante abrigo. En rumorosas pláticas consigo, sus muertas hojarascas rememora. Cuánta fugaz generación canora labró colonias en su techo amigo. Pasaron esos nidos y esas aves, vinieron otras aves y otros nidos, y otras hojas y cántigas suaves. Y en los gajos del céfiro mecidos, vagar parecen con cadencias graves, ecos dolientes de los tiempos idos. Muchas gracias.